Hola a todos, soy Amador Martos, filósofo español. Estoy aquí para presentar el quinto vídeo sobre los contenidos del libro Mensajes Celestiales para la Ascensión Espiritual. Entonces, vamos a ir ya al tema en cuestión sobre el libro. Este libro, Mensajes Celestiales para la Ascensión Espiritual, está disponible gratuitamente en mi web, pensareserrico.es. Y en los cuatro vídeos anteriores hemos comentado y analizado brevemente el prólogo, luego el preámbulo hasta las profecías del vidente alemán Alois Mayer, en el cuarto vídeo, y hoy vamos a comentar los contenidos del punto 4 y 5 para cerrar el preámbulo sobre los procesos escatológicos en la gran tribulación. Bien, eh, vamos directamente a la página 26 y esos procesos escatológicos en la Gran Tribulación lo he ido, digamos, estructurando en varios subcapítulos. Tendremos una introducción, la guerra espiritual entre Dios y Satanás, la Gran Tribulación concretamente dicho, que contiene el aviso, el anticristo, el milagro, el castigo y luego haremos unas consideraciones finales. Pues bien, entrando en materia, vamos a explicar en la introducción lo explico, ¿verdad? Pero lo voy a enseñar en pantalla. La introducción, cómo yo he estudiado más de 500 canalizaciones marianas de Dios Padre, de Jesucristo, la Virgen María, la Casa San Miguel, y cómo a partir de ahí he llegado a unas conclusiones que se ajustan a diversas profecías y también enriquecidas con mis aportes de las investigaciones filosóficas, psicológicas y científicas, como ya se ha visto en anteriores vídeos. Entonces, la idea es hacer un mapa guía que nos permita comprender todos los acontecimientos que están acaeciendo en el mundo, sobre todo desde que el 28 de febrero se inició la guerra en Oriente Medio, porque las profecías contemplan estos acontecimientos de guerra y otras penurias que van a llegar en estos 7 últimos años de gran tribulación. Bien, ¿cómo he llegado yo a estos esquemas, a estos conceptos de la gran tribulación a través del aviso, el milagro, el castigo, la guerra espiritual entre Dios y Satanás? Pues bien, yo he ido recogiendo a través de los años muchas profecías, repito, más de 500, y las he ido clasificando en conceptos que ven aquí, por ejemplo, alma víctima, almas del purgatorio, el anticristo, marca de la bestia, el satanismo, el apagón, el colapso económico, el aviso, el milagro, el castigo. Bien, en cada categoría, por ejemplo, el apagón y colapso económico, pues hay un montón de profecías que he ido clasificando, estudiando y he catalogado, digamos, principalmente estos audios, estos vídeos en estas categorías: el ecumenismo, el infierno, enfermedades, el eremita del norte, que es un profeta también que recibía mensajes, el tema extraterrestre, Carabandal, donde aparecía la Virgen María, el tema de las hambrunas. Pues en las hambrunas hay todos estos vídeos con mensajes proféticos que hablan de por qué vamos a vivir y cómo vamos a vivir una hambruna, la historia, y Oeros. Y Oeros es unos mensajes proféticos recibidos por unas personas que nos explican cómo sería eh, los fenómenos en los cielos en el momento del aviso, por ejemplo. Luz de María, que Luz de María, por ejemplo, es una profetisa que ha recibido muchísimos mensajes del cielo de hace ya muchísimos años. Es una persona muy, muy acreditada en el ámbito profético. Aquí están sus libros que en su página web lo pueden descargar gratuitamente. Yo recomiendo que vayan a su página web, revelacionesmarianas.com, y descarguen estos libros que están gratuitamente PDF. Y hay uno concretamente que va a ser muy, muy interesante para estos tiempos, que son las plantas medicinales. Son remedios del cielo a partir de las plantas medicinales para las enfermedades y las penurias que vamos a pasar. Y bien, pues también tenemos estudios sobre María Julia Jaeni, toda una serie de vídeos sobre sus profecías, sus contenidos. María Julia Jaeni es una de las profetas, una de las profetas más reconocidas
por el acierto y la verdad de sus profecías, que se han cumplido todo prácticamente. ¿eh? Luego tenemos categorías como los milagros. ¿eh? Natacha es una vidente francesa del cual hemos recibido libro 1, libro 2, libro 3, el libro 1, libro 2, libro 3, que luego posteriormente en este contenido del libro vamos a ir analizando. Bueno, y así tenemos varias categorías, por ejemplo, los países. Hay profecías que se han dirigido estrictamente a países en concreto, entonces yo las he clasificado por países, por ejemplo en España pues hay unas cuantas, ¿eh? Y así pues para Europa, que es lo que va a acaecer en Europa, etcétera, Japón, México, Polonia, Portugal, etcétera. Luego pues la persecución cristiana, que también ya está ocurriendo, pero ocurrirá con más, digamos, empeño en los últimos tiempos. Y luego, pues, una serie de temas como los refugios, que también hablaremos más adelante, los sacramentales. Aquí por Santa Trinidad he catalogado los mensajes de Dios Padre, hay muchísimos, de la Virgen María, que también hay muchísimos, de Jesucristo, también hay muchísimos, y San Miguel Arcángel, como pueden ver hay otra cantidad importante, San José, apóstol San Juan, etcétera, etcétera. Entonces, también he catalogado los profetas que hablan de mensajes sobre la Tercera Guerra Mundial y el tema de terremotos, volcanes, meteoritos, llamadas solares, todo esto está también reflejado en estos vídeos, estas profecías que he ido recopilando durante muchos años. Los 3 días de oscuridad también es un tema importante. Y de Umbe es un lugar mariano, es un lugar donde la Virgen María apareció en el pueblo de Umbe, a 15 kilómetros de Bilbao, en España. No es un lugar santo muy conocido, pero hay dos laicos como Agustín y, y no recuerdo el nombre del otro, que son dos personas católicas que han puesto en evidencia la, la existencia de este lugar mariano. Y bien, a través de esta clasificación de todas estas más de 500 profecías categorizadas por temáticas, yo he extraído los conceptos más importantes que he reflejado aquí en el libro, ¿de acuerdo? Bien, eh, lo que quiero dejar claro en esta introducción es que este mapa guía que yo voy a presentar es que nos permita entender y comprender los sorprendentes acontecimientos que están ocurriendo durante el derrumbamiento de nuestra actual civilización. Porque lo importante aquí es comprender que estamos inmersos en una guerra espiritual, como veremos aquí a continuación, entre Dios y Satanás. Y por tanto, para no perdernos en esta guerra espiritual, pues este libro pretende presentar unos conceptos básicos para que tengamos una guía. Bien, una vez hecha esta introducción, me gustaría aludir a en qué consiste la guerra espiritual entre Dios y Satanás. Esto ya lo hice en una entrevista radiofónica que tiene enlace hace ya 2 o 3 años y ya explicaba estas cosas en la radio. También hay un artículo importante que es tema de una ponencia que he presentado en la Universidad de Texas de México, que son los 8 velos de la percepción, un artículo para comprender sintéticamente qué es, cómo podemos ascender nuestra conciencia hasta comprender nuestra realidad. Y aquí lo importante en esta guerra espiritual entre Dios y Satanás es sobre todo darnos cuenta que es necesaria una purificación y la conversión de la humanidad a Dios, lo cual implica 3 procesos. El primer proceso es físicamente, porque en el mundo van a acaecer terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, tormentas solares y meteoritos. Es decir, la Tierra va a ser purificada y ya estamos viendo en diversos lugares del mundo que los terremotos están en aumento, las erupciones volcánicas también están en aumento, podrán haber tsunamis en un futuro y las tormentas solares es muy importante tenerlo en cuenta porque el ciclo solar número 25 del Sol está en su máximo, apogeo, son ciclos de 11 años
Y además las tormentas solares están influyendo en la erupción de terremotos, erupciones volcánicas y eso por consecuente trae tsunamis. Bueno, estas son las consecuencias físicas. No me voy a detener explícitamente en esos temas físicos, pero quien esté atento a los acontecimientos verá que esto está ocurriendo de una manera exponencial. El segundo proceso es el proceso psicológico, que para mí ha sido importante, digamos, siguiendo las investigaciones que llevo bastante años haciendo, tanto a nivel filosófico, psicológico, científico, psicológico, y todo esto lo he plasmado en una investigación que habla de la ascensión espiritual individual desde tercera a quinta dimensión. También lo he presentado en una ponencia en una universidad, en la Universidad UPEL de Venezuela, al final del año 2025. Luego, para entender cómo se hace esta ascensión espiritual, es importante haber estudiado a William Criado para entender a partir de la hipnosis clínica regresiva cómo se articulan todos estos movimientos desde la cuarta dimensión, desde el astral, y cómo se hace la manipulación del ser humano por entidades de la cuarta dimensión. Repito, esto es un proceso psicológico que cada cual tiene que investigar y ser autoconsciente y poner la observación en sí mismo, pero bueno, es un proceso que se puede hacer y que se puede estudiar e investigar aquí. Y el tercer proceso importante en la purificación y la conversión de la humanidad es sobre todo la cuestión espiritual. ¿Por qué? Porque el mundo actualmente está renegando de Dios, hay un materialismo, un capitalismo, un marxismo cultural, una ideología de género, un alejamiento de la fe, y es por eso que Dios va a intervenir a través de estos tres procesos, como he dicho anteriormente, el proceso físico de purificación de la tierra, el proceso psicológico para que ascendamos hacia, hacia Dios a través del cambio y la transformación interior, y luego está el tercer proceso espiritualmente mediante la conversión a la fe en Dios. Y bien, lógicamente, como el mundo está en una fase de ateísmo, incluso dentro de la propia Iglesia, eh, y como ha explicado el profeta Alois Irmayer, la fe ha prácticamente desaparecido en nuestras sociedades modernas y esta fe está siendo sustituida por tecnología e inteligencia artificial. Y además esta tecnología y inteligencia artificial pretende ser la sustituta de Dios mediante el engaño de Satanás. Todo esto es muy sutil, pero no menos cierto. Entonces, ¿cuál es el plan de Satanás en estas coordenadas? Pues bien, lo que quiere Satanás y su colla de acólitos es una dominación de la Tierra y la humanidad en la tercera dimensión, impedir precisamente la ascensión espiritual de tercera y quinta dimensión, pues hay que recordar que hay entidades y demonios que habitan la cuarta dimensión y que además se alimentan de nuestra energía mediante el sufrimiento, ¿de acuerdo? Otro objetivo de Satanás o las fuerzas del mal es culpar al ser humano del cambio climático y hacerlo responsable del daño causado a la Tierra. Esa acusación es sin fundamento y es uno de los pretextos para la imposición de la Agenda 2030. También quiere culpar al ser humano como causante de todo mal a la Tierra para, mediante la Agenda 2030, establecer un gobierno mundial único que controle toda la economía a través de la divisa digital única y de esta manera controlar la geopolítica, la ciencia, la educación y sobre todo la libertad del ser humano. Y con todo esto, el objetivo es ejercer un control totalitarista mediante la imposición de la marca de la bestia, lo que en la Biblia se conoce como el 666, y para ello ya he hecho un intento de control a través de la falsa pandemia a partir del año 2020. Fue un intento de controlar ya y ver la reacción de las personas frente a una imposición totalitarista. Otro objetivo que tienen las fuerzas del mal es reducir la población de la humanidad para un mayor control de la humanidad. Según las profecías, van a desaparecer 3/4 de la humanidad. Y cuidado, cuando yo digo que van a desaparecer 3/4 de la humanidad, no es el fin del ser humano en ese sentido, sino simplemente
que el alma puede dejar el cuerpo, bueno, de hecho dejará el cuerpo, pero el alma seguirá su proceso evolutivo en los planos sutiles. Es decir, que físicamente desaparecerán tres cuartas partes de la humanidad. ¿Cómo? Pues lo van a hacer a través de enfermedades, hambrunas y guerras. Las guerras ya estamos viendo que están en las puertas a través de la guerra de Oriente y también manipulan los alimentos, el agua y controlan el sistema sanitario y sobre todo controlan los gobiernos de todos los países del mundo. Recordemos que los gobiernos están supeditados o controlados por los poderes fácticos como son los bancos, las multinacionales, Vanguard, BlackRock, etcétera, etcétera. Y luego detrás de esto hay sociedades secretas, como ya se ha visto anteriormente. Bien, esta es la guerra espiritual que hay entre Dios y Satanás hasta que, hasta que la Virgen María anunció el comienzo de la gran tribulación en una profecía que dio en octubre de 2023. Y eso, además, coincidió con el inicio de la guerra en Oriente Medio eh, entre judíos y árabes. Bien, estos son los presupuestos en el cual se basa la guerra espiritual entre Dios y Satanás, ¿de acuerdo? Y veamos a continuación en qué consiste esa gran tribulación. Esto que hemos detallado anteriormente, esta guerra, con todos estos acontecimientos, ¿en qué consiste esta gran tribulación? Bien, en primer lugar, la Virgen María anunció, como he dicho antes, para octubre de 2023 el inicio de esa gran tribulación. Y eso comenzó con la guerra entre Israel y Palestina que se inició el 7 de octubre de 2023. ¿De acuerdo? Y ya fue un signo evidente de que la humanidad ha entrado en una espiral de destrucción y abominación. Pero además, este conflicto se está acrecentando en Oriente Medio con la guerra que ha surgido entre Israel y Estados Unidos frente a Irán. Y bueno, detrás de todo esto hay toda una interpretación de la historia, de la teología, que yo recomiendo leer, no me cansaré de decirlo, a Damián Galerón. Aquí tienen el enlace para estudiar sus aportaciones a través de vídeos, comentarios, para entender todos estos procesos históricos, cómo se han dado para llegar hasta este momento en que estamos viendo que hay la guerra en Oriente Medio que se va a extender por todo el mundo hasta convertirse en una guerra global de unas naciones contra otras naciones, o sea, tal como profetizó la Biblia. Y esto, además, llevará a un colapso económico y revueltas sociales y políticas en muchos países. Y a los pocos meses de iniciada la Tercera Guerra Mundial, recordemos que la Virgen María fijó el séptimo detonante en el 18 de marzo pasado, cuando Estados Unidos ya pensaba que iba a ganar la guerra en 4 días, una semana, y en realidad el 18 de marzo Irán se puso fuerte tras que eliminaron sus 3 altos mandos. Ellos prometieron venganza y guerra a todos los países del Golfo Pérsico que tuvieran intereses con Estados Unidos e Israel. Es decir, esto fue el séptimo detonante, digamos, pero hay un octavo que ocurrirá cuando en los Balcanes aquello ya prenda fuego y se inicie otra guerra. Y este será el inicio ya de la Tercera Guerra Mundial. Alois Mayer, que hemos visto en un vídeo anterior, también habla de este detonante del fuego en los Balcanes para iniciar la Tercera Guerra Mundial. ¿Cuándo ocurrirá esto? Pues no sé, lo veremos, yo creo que en los próximos meses o un año o dos, no lo sabemos, habrá que estar muy atento. Bien, durante esa Tercera Guerra Mundial, cuando ya la humanidad esté inmersa en una decadencia de destrucción y de abominación, entonces Dios intervendrá. Y intervendrá a través del aviso. El aviso eh, también es conocido como flash solar, lo cual es provocado por una micronova, pero en realidad, en términos teológicos, tiene que ver con la iluminación de la conciencia personal de cada uno de nosotros para vernos desnudos ante Dios con nuestros pecados, tal como nos ve. Ahí será, como digo, una iluminación de la conciencia. Caerán todos nuestros velos y veremos cómo ha sido nuestra vida, cómo la hemos orientado, qué hemos hecho con ella y estaremos en presencia de Dios. Sería como un juicio particular para cada uno de nosotros, ¿verdad?
pues veremos todas nuestras acciones y lo que hemos hecho de bueno o malo en nuestra vida. Así pues, con esta experiencia que será trascendental del aviso enviado por Dios, cada uno de nosotros tomar conciencia de la verdadera existencia de Dios y no podrá escapar ni negar esa experiencia mística. Durante ese proceso del aviso, Satanás no podrá hacer ni nada ni intervenir en dicho proceso. Entonces Dios dará 6 semanas como gracia para que cada uno de nosotros siga el camino de Dios. Es decir, incluso los ateos, los que no creen en Dios, los materialistas, vivirán también esa experiencia de la iluminación de conciencia. Y Satanás no podrá intervenir. Pero teniendo en cuenta que el aviso se va a producir a los pocos meses de iniciar la Tercera Guerra Mundial, eh, y cuando cada persona reciba ese aviso como iluminación de conciencia, va a ser una experiencia muy dura e importante, pues estaremos inmersos en guerras, hambrunas, penurias sociales y enfermedades. Y en ese momento es cuando las personas pueden estar muy desorientadas si no están muy afianzadas en la fe y en su purificación individual y sobre todo como humanidad. Entonces, perdón, en ese momento es cuando surgirá el anticristo. El anticristo, la figura del anticristo, que sería la máxima jerarquía en las estructuras del mal, será físicamente una persona pública alta, de buen aspecto, pero será el mismo Satanás dentro de un cuerpo biológico. Hablará muchos idiomas y obrará milagros mediante el engaño. Aparecerá en todas las televisiones, medios de comunicación y dispositivos móviles para de ese modo hipnotizar a todos quienes lo miren a los ojos, ayudado por supuesto por la manipulación de las ondas electromagnéticas. Nuestra recomendación es que después del aviso apaguemos el Internet y nos alejemos de cualquier medio de comunicación, pues hay que evitar que se cruce nuestra mirada con el anticristo. El anticristo pues argumentará a través de los medios de manipulación de comunicación controlados por él que el aviso fue una ilusión óptica. Es decir, dirá que es un fenómeno astronómico inexplicable para la razón humana y que se ha producido una paranoia colectiva. Su objetivo, por tanto, son dar falsas explicaciones y además lo dará con conocimientos científicos. Cuando el anticristo haga su aparición, Dios llamará a sus fieles mediante una locución interior, que eso es lo mismo que están recibiendo todos los profetas, es decir, es una voz interior que proviene de Dios y nos darán las instrucciones para que nos dirijamos a los refugios. Bien, en el tema de los refugios hay que hacer un pequeño comentario. Los refugios, y hay profetas que están hablando de estos refugios, generalmente son lugares situados en montañas, lugares altos. ¿Por qué? Porque como van a haber terremotos, van a haber tsunamis, el eje de la Tierra va a rotar, digamos, van a haber grandes movimientos de tierra y aguas. Entonces, estos refugios físicos estarán en lugares montañosos. Pero es importante decir aquí que lo importante no es salvar el cuerpo físico, sino estar preparado espiritualmente y psicológicamente, como he dicho anteriormente. Por tanto, de nada sirve, por ejemplo, que algunos ricos o cualquier persona hagan un búnker o un refugio para salvarse el cuerpo, puesto que si no está preparado espiritualmente, no le va a servir de nada. Si alguien se encuentra su refugio, la llama de Dios se pondrá encima de la cabeza para indicar que está en el lugar adecuado de protección. Si la persona carece de refugio, será guiada por un llamado de Dios con esa llama enfrente de la frente. En fin, esto es el tema de los refugios, es un tema digno de estudiar porque será, digamos, el lugar de protección cuando la guerra entre Dios y Satanás llegará a un punto de no retorno y de caos total. Hay que tener en cuenta que en esa situación mundial de caos, es decir, guerras, hambrunas, enfermedades, el anticristo ofrecerá las soluciones a la humanidad haciéndose pasar por el Mesías. Por eso se le llama anticristo. Se hace pasar por el Mesías, por Cristo, pero no es el Cristo, es el anticristo, justamente. Y justamente se llama de este modo por ese engaño realizado. El anticristo ofrecerá trabajo, comida, vivienda y cualquier ayuda destinada a superar las calamidades de la guerra. También se crearán ciudades controladas totalmente por inteligencia artificial, un poco como están ya hablando de ciudades de 15 minutos, ¿verdad?
Pero también, sobre todo, quedará imponer la marca de la bestia en la frente o en la mano a todas aquellas personas que acepten sus condiciones y serán esclavizadas con el potencial riesgo de perder su alma. Y esto es muy importante. Cuando una persona por miedo, por falta de comida, por salvar su cuerpo, venda su alma al diablo, esa persona ya estará en manos, alejada de Dios totalmente y en manos del anticristo. Y con la tecnología, pues estas cautivas almas se verán inmersas en un control mental mediante tecnología, lo que se conoce como transhumanismo. El transhumanismo es la fusión de la máquina con el hombre, dándole la esperanza de que la conciencia va a sobrevivir a través de una máquina, de una tecnología. Esto es totalmente falso, es un engaño de las estructuras del mal representadas por Satanás. ¿Y qué pasará en ese momento? Pues que las personas que no se sometan a la imposición de la marca de la bestia serán perseguidas, sobre todo el remanente fiel cristiano. El remanente fiel cristiano a Dios. Y por tanto se va a producir una feroz persecución a los cristianos. De ahí la importancia de tener localizados o buscar los refugios. Desde la aparición del anticristo, su reinado puede durar unos 7 años. Y esto puede ser acortado por voluntad divina dependiendo de la purificación y la conversión de la humanidad. Aquí hay un punto importante y es que las profecías son siempre condicionales, es decir, Dios nos avisa de estos eventos, de esta gran tribulación, de estas guerras, de estas calamidades de hambrunas, pero si las personas, la humanidad se convierte y se purifica, haciendo un examen de conciencia, Dios puede recortar estos eventos y por tanto no tiene por qué llegar hasta los 7 años. Entonces, en algún momento de ese proceso de tribulación se va a producir el milagro. El milagro es el segundo evento importante del cielo y consistirá en una prueba evidente de la existencia de Dios a través de fenómenos en los cielos. Serán unos fenómenos que, por ejemplo, en Medjugorje, en los 10 secretos, hablan de que uno de esos secretos que se va a desvelar cuando sea el momento, pues habrá una prueba evidencial, digamos, en los cielos que se podrá filmar, se podrá ver, pero no se podrá ni tocar ni destruir. También estos fenómenos podrán surgir en otros lugares santos como Garabandal y otros que hay en el mundo, ¿verdad? O Lourdes, o Fátima, o Garabandal, entre otros. Y estos fenómenos celestiales, que son extraordinarios, podrán ser vistos a 7 kilómetros a la redonda del lugar en que se produce. Bien, en ese momento, cuando Dios, a través del milagro, demuestra y da unas pruebas evidentes de su existencia, entonces el anticristo, que estará presuntamente acorralado, tendrá que sacar una carta maestra a jugar, que es, y podría ser, el Blue Beam. El Blue Beam es la aparición de naves extraterrestres haciendo ver que estas naves extraterrestres son embajadores divinos para salvarnos, cuando en realidad son demonios disfrazados de luz. Por tanto, atentos a todos aquellos vídeos que hay por internet que hablan del arrebatamiento, porque hay profecías de Dios que ya nos dicen de que será un falso arrebatamiento. No habrá que subir a esas naves extraterrestres. Dios no va a venir a salvarnos en naves extraterrestres. La ascensión espiritual de tercera, quinta dimensión es un proceso interno de conversión a Dios, de purificación, de examen de conciencia, de reconocer nuestros pecados, lo que hemos hecho mal, de buscar la luz divina, y esto es un proceso individual y personalizado, pero no vendrán en naves extraterrestres a salvarnos. El milagro, por tanto, será una segunda advertencia de Dios. El primero fue el aviso, y en este milagro veremos la existencia de Dios en los cielos, y los que aún no se han arrepentido o no se han purificado o no se han convertido a la fe en Dios, deberán enfrentarse al más duro de los castigos, que es, propiamente dicho, el castigo. El castigo es conocido más popularmente como los 3 días de oscuridad. Está en multitud de profecías y cuando ocurren estos 3 días de oscuridad,
no se podrá salir de casa o del refugio en el que nos encontremos. Habrá que cerrar puertas y ventanas, no mirar fuera. El aire exterior estará totalmente contaminado. Habrá que tapiar puertas y rendijas para evitar la contaminación exterior. Porque los demonios estarán desatados y circularán por todos lados para atacar a los incautos. Bien, aquí voy a hacer un comentario porque es importante entender cómo ocurren estos fenómenos. Ya sabemos que estamos viendo en la tercera dimensión, espacio temporal, delante, atrás, izquierda, derecha, arriba, abajo. La cuarta dimensión, que es atemporal, que es lo que se conoce como el astral, pero a mí me gusta llamar la cuarta dimensión, que es un lugar sutil. Ahí está el astral, digamos, bajo, el medio y el alto, es donde están todas las entidades invisibles, como reptilianos, dragones, insectoides, larvas y otras entidades, ¿de acuerdo? Y son las que manipulan al ser humano de la tercera dimensión, como pueden ver en la ponencia que he presentado en varias de ellas, pero concretamente la última en la Universidad de Texas, donde ilustro todo eso con el mito de la caverna de Platón, donde hay unos seres invisibles que manipulan los que están en las sombras. Bien, entonces, ¿qué ocurrirá cuando las energías divinas llegan a la Tierra a través de las llamadas solares, a través de los fotones, la energía fotónica que está en la parte del universo que está atravesando la Tierra? Esto va a subir las vibraciones de las personas y la Tierra va a ascender de tercera a quinta dimensión y nosotros con ella. Pero para llegar a la quinta dimensión, que es un estado de plenitud, de amor, de paz interior, de calma, de plena conciencia, de buscar a Dios y por tanto estar en presencia de una conciencia de unidad, bien, cuando se está en ese proceso psicológico y espiritual, físicamente habrá que pasar de tercera a quinta dimensión, pero habrá que pasar por la cuarta dimensión donde están estas entidades. Aquí es el por qué dice que durante estos 3 días de oscuridad habrá que estar en nuestro refugio o nuestras casas encerrados porque estarán todos estos demonios, estas entidades estarán desencadenadas y entonces, lógicamente, nosotros tenemos que guardar calma, fe, sobre todo, incluso las profecías nos dicen que tengamos nuestras velas de miel benditas que nos alumbrarán durante estos 3 días de oscuridad. Y, por tanto, lo importante aquí es que no debemos dejarnos engañar por estas entidades que tienen la cualidad, digamos, de hacerse pasar por familiares nuestros para engañarnos y que les dejemos pasar. En ningún caso hay que abrir la puerta. Bien, según mis investigaciones, esto no está corroborado, pero pudiera darse el caso de que durante esos 3 días de oscuridad, al final, la rotación de la Tierra se detendrá y al final de los 3 días de oscuridad, la Tierra girará en el sentido contrario y dará inicio a la ascensión espiritual individual a quinta dimensión y, por tanto, a la entrada colectiva del remanente fiel al nuevo mundo. Bien, tengamos en cuenta que cuando hablamos del nuevo mundo, esto va a ser el objeto de los 3 libros que están incluidos en este libro concretamente. Y aquí lo único que estamos haciendo es un estudio del prólogo, el preámbulo, escasamente con bueno, se voy a decir unas 33, 34 páginas, pero el grueso de la investigación tiene que ver con el libro 1, que abarca de la página 34 a la 90, el libro 2, que abarca de la página 90 a la 146, y el libro 3, que abarca de la página 146 a 202. Y estos son los mensajes celestiales que son dados en el primer libro fundamentalmente por Jesucristo, en el segundo libro que son mensajes de luz de muchos seres de luz para que podamos atravesar esta cuarta dimensión, como explico antes, y el libro 3 es los principios de la alianza nueva para la convivencia ya en la quinta dimensión. Pero todo esto lo iremos viendo detalle por detalle, capítulo por capítulo. Aquí lo único que estamos haciendo es un resumen de estas etapas que vamos a vivir en la gran tribulación. Y por tanto vamos a ver unas consideraciones finales ya a modo de resumen, ¿de acuerdo? Vamos a intentar hacerlo esquemático y resumido.
Como he dicho al principio, solamente Dios sabe el verdadero desarrollo de los procesos escatológicos durante la Gran Tribulación, aunque podamos tener conocimiento de estos eventos gracias a las diversas profecías como a las diversas revelaciones. Es decir, no tenemos fechas exactas para cada uno de estos eventos, la guerra, el aviso, el milagro y el castigo, pero como nos dijo la Virgen María, solamente quienes disciernan lo venidero sabrán que va aconteciendo en cada suceso. Es decir, que aunque no sepamos las fechas exactas, sí que podemos ver una cronología de los eventos, que es lo que hemos detallado aquí, como Tercera Guerra Mundial, el aviso, el milagro, el castigo, el surgimiento del anticristo. Entonces, esto ya lo voy a dejar que lo lean porque son unas apreciaciones que he hecho y comentarios sobre los 3 días de oscuridad que vendrán. También eh, decir que con todo esto que hemos presentado aquí, dejaré que cada uno lo lea tranquilamente. Esto solamente es una presentación a modo de resumen. Que con todo esto que hemos presentado, es decir, con la guerra espiritual entre Dios y Satanás, con la Tercera Guerra Mundial, con el aviso, con el milagro y con el castigo, tenemos las piezas del puzzle gracias a las profecías y las revelaciones que he estudiado durante unos cuantos años. En resumen, sabemos que la humanidad va a pasar por el aviso, el milagro y el castigo, y que la sombra del anticristo va a planear durante esos eventos. En cualquier caso, todo ello no debe ser analizado desde la mente racional, como lo estamos haciendo aquí en este libro, ¿verdad? Pero tener en cuenta que lo importante aquí es el corazón, los sentimientos, cómo percibimos todo eso de nuestras emociones internas, ¿no? Porque los tiempos apocalípticos que estamos viviendo son tiempos de purificación y de conversión a nuestra fe en Dios. Aquí está la clave para superar todos estos acontecimientos de caos, desorden exterior y que sea compensado por un orden interior. ¿eh? Un orden interior que, por cierto, tengo investigaciones hechas cómo lograr ese orden interior, pero esto lo podrán ver en mi web, aunque ya hay enlaces anteriores que hacen referencia a eso. Entonces, quienes superen todas esas pruebas por y con la gracia de Dios, recordemos que según las profecías, 3/4 partes de la humanidad no van a sobrepasar todos esos eventos. Entonces, quienes sobrepasen estos eventos podrán acceder a la quinta dimensión y proseguir su evolución espiritual. Aquí quiero hacer un inciso y comentar. Quien haya leído ya los 3 libros siguientes, El mundo después, libro 2, Mensaje de luz para la travesía, y el libro 3, Los principios de la alianza nueva, que son los que haremos comentario en próximos vídeos, quien ya haya accedido a esta información podrá comprender que perder el cuerpo físico no es el fin de uno mismo, sino que lo que estamos haciendo ahora es preparar el alma, nuestro ser espiritual, para acceder a los planos superiores. Pero que luego, en el nuevo mundo, habrá encarnación de estas almas para desarrollar este nuevo mundo, pretendidamente en el nuevo milenio, que será una época de unos 1000 años, parece ser, ¿no? Entonces, lo importante es entender que van a ser tiempos y pruebas muy duras, porque los demonios y las entidades de la cuarta dimensión, a la orden de Satanás, harán todo lo posible para engañarnos, engañar a nuestra mente racional, y que quedemos atrapados sin poder experimentar la ascensión espiritual individual hacia Dios. Un trabajo, por cierto, que nadie puede hacer por nosotros. ¿Qué quiere decir con esto? Que la ascensión de la humanidad no es un proceso colectivo, aunque sí, puede serlo colectivo, pero previamente cada uno de nosotros tiene que hacer el trabajo. Entonces ese trabajo se hace, como he dicho en mis investigaciones, mediante un proceso de ascensión espiritual, lo cual requiere un empoderamiento, un despertar espiritual, un mejoramiento interno, una purificación interna, una conciencia de unidad con nuestro creador. En fin, esto es un proceso interno de trabajo que nos lleva a la purificación y a la conversión a Dios. Y es un trabajo individual. Y en la medida que muchas personas o colectivos de la humanidad cada vez más numerosos hagan este propio trabajo interior, se formarán como un colectivo que quedarán eh, eh, localizados por comunidades. Cuando toda esta hecatombe, digamos, de guerra, hambrunas, enfermedades, surja durante y después de la Tercera Guerra Mundial
y los que sobrevivan gracias a los refugios, sobre todo el refugio espiritual en el corazón de Jesús y María, eh, las personas van a quedar allí donde estén por comunidades. ¿Por qué? Porque recordemos que la Tierra hará unos grandes cambios geológicos debido a los terremotos, los tsunamis, las inundaciones, y entonces esas comunidades de personas que van a quedar en esos refugios o estas localidades situadas en regiones montañosas, sobre todo, ocurrirá que tienen que volver a vivir como lo hacían nuestros padres y sobre todo nuestros abuelos. Es decir, sin tecnología, sin medio de comunicación, sin televisión, sin teléfonos móviles, sin globalización de las mercancías, de los alimentos, y habrá que volver a la humildad del trabajo, de la compasión, del compartir, del trueque y sobre todo sin dinero. Entonces, vemos la importancia de hacer bien el trabajo ahora para que podamos atravesar todo este proceso de la tercera, cuarta dimensión para llegar a la quinta dimensión, ¿verdad? En fin, cuando lleguemos o los que lleguen a ese proceso de ascensión a la quinta dimensión después de todo ese proceso de la gran tribulación, en ese proceso muchas personas van a ver que todo parece perdido. Pero justamente en esos momentos de grandes penurias nos daremos cuenta que la fe en Dios será nuestra única tabla de salvación. Y Dios, en su misericordia, no nos abandona, pues como hemos dicho anteriormente, nos dará un aviso, un milagro y un castigo final por los 3 días de oscuridad. Y todo ello en conjunto, el aviso, el milagro y el castigo, conforman la gran tribulación, y tras esa gran tribulación del aviso, el milagro y el castigo, por fin, en ese momento de ascensión, se producirá la separación del trigo y la cizaña, es decir, de las personas que han ascendido y las que no han ascendido, pues no podrán llegar a esa nueva tierra. En fin, como vemos, es un proceso que va a ser duro porque es un proceso de fin de una civilización, una purificación de las personas, de las naciones, de los colectivos humanos, y esto se va a hacer de un modo muy trascendental porque Dios va a aparecer en las conciencias de las personas a través del aviso, va a dar signos en los cielos a través del milagro, varios milagros, y por fin aquellos que todavía no se han convertido van a tener que sufrir los 3 días de castigo, los 3 días de oscuridad concretamente, ¿no? Y en ese momento de separación, como dice la profecía bíblica, habrá una separación del trigo y la cizaña. Pues nada, con esto llegamos al final de, de, esta, de, esta, de estos comentarios o presentación esquemática de la gran tribulación. Yo lo único que puedo hacer es que Dios os bendiga y acompañe durante la gran tribulación porque nos va a hacer mucha falta a todos, pero sobre todo mucha fe para atravesar todos estos acontecimientos profetizados. Voy a cerrar haciendo un pequeño comentario. Como he dicho anteriormente, esto es muy esquemático, muy resumido, escasamente en 33 páginas. Hemos desarrollado unos acontecimientos que van a durar pues 4, 5, 6, hasta 7 años teóricamente, con grandes penurias, guerras, hambrunas, pestes, enfermedades, disolución de las naciones, en fin, colapso económico, y todo esto con una única finalidad que podemos alcanzar el mundo después. Pues bien, en vídeos sucesivos ya iremos desarrollando en qué consiste el mundo después y luego posteriormente estará el libro 2 que será con mensajes de luz para la travesía, cómo podremos atravesar todo lo anteriormente expuesto, guerra y calamidades. Pero bueno, ya lo veremos más adelante con detalle. Estos 5 primeros vídeos solamente son una presentación muy escueta en las 33 primeras páginas para que tengamos unas referencias, unas guías de qué es lo que nos espera como humanidad, por qué tiene que ocurrir todo esto, cómo va a ocurrir y cuál es el camino a seguir. Y luego ya en el resto del libro, más en profundidad, veremos ya el por qué, cómo y se tiene que desarrollar todo esto ya en
en boca y en palabras del Señor Jesucristo, que es el que nos da los mensajes más importantes para entender cómo podemos llegar al mundo después. Y además, en este primer libro nos justifica, comenta y nos da las pautas para complementar todas las informaciones previas que hemos expuesto muy resumidamente en 33 páginas. Bien, lo dejamos aquí. Todo esto lo veremos en vídeos sucesivos y espero que estos 5 primeros vídeos, a modo de resumen, sirvan de orientación para saber lo que nos espera como humanidad y sobre todo personalmente y cuál es el camino a seguir. Y luego ya, a partir del sexto vídeo, entraremos ya en materia, en contenidos con las profecías y revelaciones de nuestro Señor Jesucristo, que nos hablará del mundo después que nos espera de la gran tribulación. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo a todos. Adiós.